Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos entonces en el tema 2.1, el proceso de globalización económica, el tema de la organización industrial. A la organización industrial se refiere a los principales eventos de revolución industrial. ¿Cómo es que la primera industrialización, que fue la primera revolución industrial en Inglaterra, se produjo? ¿No? ¿Cómo fue la segunda y en qué fechas? ¿Y qué relación guardan con la globalización económica? ¿No? Y para empezar ya sabemos sobre el concepto de globalización y su relación incluso con el concepto de gobernanza. Entonces vamos a ir avanzando primero diciendo qué es globalización, después qué es globalización económica y por último la relación entre esa globalización económica y las etapas industriales, o sea, las revoluciones industriales, ¿no? Que es donde se demuestra esta verdadera organización industrial. Entonces, vamos a ver. Conceptualmente, el tema de globalización ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, y como lo hemos comentado en otros momentos, tiene un amplio espectro de áreas, habla de muchos temas, entre ellas la globalización económica, que es el que nos corresponde hablar el día de hoy, ¿no? Entre otros, pues la globalización social o globalización cultural. Para Goldin y Reiner, dice aquí, 2007, por ejemplo, globalización es un fenómeno y la definen como un incremento del impacto sobre las actividades humanas, debido a las fuerzas que se extienden más allá de las fronteras nacionales. La globalización puede tener incidencia en lo económico, en lo social, en lo político, en lo tecnológico y hasta en lo biológico. Y ustedes se preguntan cómo es que en lo biológico, y aquí dice un ejemplo, imagínense, ya se decía desde hace varios años atrás, cómo sería el caso de la transmisión de enfermedades a escala global. Y estamos viviendo en la actualidad una pandemia que ha demostrado la facilidad para fluir en el mundo sin importarle fronteras, ¿no? Entonces al virus no le importan las fronteras y eso ha sido una forma de globalización. También apuntando a la globalización como fenómeno, dice Hinojosa en el 2005, señala que la globalización es un fenómeno que trae consigo una serie de connotaciones económicas, políticas, sociales e incluso culturales. ¿Qué es lo que nos están dando a demostrar todos los autores que estamos viendo aquí? Nos están demostrando que existen diferentes contextos en los cuales actúa la globalización, ¿sí? No obstante, el tema de la globalización económica es uno de los sectores muy importantes porque prácticamente se dice que si se pone de una manera jerárquica este tema está por encima a veces de la social, de lo político, de lo cultural. Muchos dicen que el poder económico a veces está por encima del poder político, ¿no? Entonces la globalización económica es el tema inclusive más relevante que hablar de globalización social, cultural, aunque son relevantes porque tanto lo social, lo cultural y lo político te ayudan a entender y a comprender ciertas realidades, ¿no? Ahora, la globalización económica, ya dijimos que es globalización, la globalización económica consiste en un proceso o fenómeno de creciente integración de economías a través de diversos factores conectores de las mismas, o sea que cuando hablamos de globalización económica es que se han dado un incremento en las integraciones económicas de los países. Esto significa que existe una relación más estrecha entre los mercados o las economías de dos países o más, ¿no? A través de distintos factores, ¿no? Conectores de las mismas, o sea, cuáles son los conectores o cómo es que se empiezan a relacionar las economías. Un ejemplo, por decir así, la Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile, Colombia, no me recuerdo, este, han demostrado que pueden generar o formar un mercado común, o sea, liberalizar o facilitar las importaciones y las exportaciones y el tema económico entre estos cuatro países. ¿Qué ha significado? Que fortalecieron los enlaces económicos y va a facilitar el trasiego, ¿no? El flujo de efectivo de recursos, no solo monetarios, sino entre personas también, ¿no? Y aquí lo dice, fundamentalmente en materia de intercambio de bienes, servicios, capitales, personas y tecnología. Todos estos sectores son los que va a permitir el proceso de la globalización económica. En pues, este caso, la Alianza del Pacífico. En este caso, la unión entre México, Chile, Colombia, ¿no?
Para Bárbara de la Torre, en 2012 dice, es el resultado del deseo de los agentes económicos por ampliar actividades a lo largo del mundo. O sea, que no simplemente exista una actividad de intercambio de bienes, sino que se incremente el intercambio de bienes y además se intercambien más servicios, más capitales, más personas y tecnologías, ¿no? Del mundo mediante la libertad de movimiento de los factores, o sea, la libertad del movimiento de todos estos bienes, de todos estos servicios. O sea, cada vez que fluya más rápido, cada vez que se incremente el número de en el flujo de bienes y servicios, esto va a generar una mayor integración y una mayor relación e inclusive interdependencia entre los mercados o las dos economías que buscan esa unión, ¿no? Lo cual ha desembocado en una interdependencia, que es lo que menciona, entre los estados de forma tal que las decisiones que se adoptan en uno, de una u otra forma, repercuten en otro. Cuando llegas a un nivel de integración alto, importante, por ejemplo, como el de Estados Unidos y México, genera que los efectos negativos que pueden suceder en un país le van a afectar o le van a hacer efecto al otro país con el cual mantiene una estrecha relación económica. El mejor ejemplo para nosotros fue la crisis del 2009, la crisis inmobiliaria principalmente de Estados Unidos, donde estos empiezan a perder empleos, la economía se viene abajo y nuestra estrecha relación económica con ellos hace que también nuestro mercado y nuestra economía caigan, ¿no? Ese fue un ejemplo de cómo la economía mexicana que cae después de la crisis de 2009 resultó y fue gracias a la alta interdependencia existente entre Estados Unidos y México, y principalmente México de Estados Unidos. Esta dimensión, dice, económica de la globalización se pudiera agrupar en sus aspectos más relevantes. Podríamos señalar los siguientes: comercio internacional, flujos de inversión extranjera, de capitales financieros, sin desconocer el aporte que el movimiento de personas, conocimiento y tecnología aportan a la misma. Significa que las principales actividades a las cuales ha aportado la economía, la globalización económica o economía de la globalización, es que se han incrementado de manera extravagante los capitales financieros, principalmente el dinero, incluso el dinero ilegal. Si nos damos cuenta cómo mucho dinero ilegal se mueve y se ha incrementado el movimiento y el flujo de capitales financieros ilegales también. La inversión extranjera es un tema que incluso los estados, dentro de su política exterior, han tomado como una iniciativa o un pilar, porque ¿a qué se dedican muchos países? A atraer inversión extranjera, ¿sí? Y eso les va a permitir que incremente o dinamice la economía interna. Misma economía interna que puede ayudarse a dinamizar la economía externa por su estrecha relación entre el mercado interno y el mercado externo, como ya lo habíamos dicho. Bueno, esa es la globalización económica, ¿no? Así empieza, así se entiende, pero en realidad, ¿dónde empieza o cómo empieza esto del proceso de la globalización? Para poder empezar a explicar el proceso de la globalización, tenemos que ahondar o hablar un poco de las revoluciones industriales, ¿sí? Para empezar, ¿qué era una revolución industrial? Bueno, una revolución industrial significaba, ¿sí?, innovaciones, significaba crecimiento, significaba cambios en los procesos de maquila, por ejemplo, la generación de nueva tecnología, nuevos procesos en productos del primero, segundo, tercer sector, o incluso el incremento de sectores básicos o de productos básicos, aquellos productos que se le llaman o se le conocen como básicos, muy necesarios para realizar un segundo proceso. Por ejemplo, se necesita de algodón para crear alguna ropa. La ropa no surge de la nada, surge gracias al cultivo, ¿sí?, del algodón. Y este tipo de primeros elementos eran cosechados, eran procesados, ¿sí? Y esto significó que todos esos bienes se incrementaran hacia 1760, ¿no? Cuando Gran Bretaña dijo, bueno, necesitamos el incremento de los bienes básicos y diversificar, porque hay más bienes básicos, podemos mezclarlos y generar este determinado producto. Entonces empiezan a idear y entender muchas cosas
y se dan cuenta que el incremento de los bienes básicos y la diversificación de los mismos podía ayudarte al incremento de la producción de algunos bienes segundos o terceros, ¿sí? Estos bienes segundos o terceros que con alto costo que se podían vender y te generaban ganancia. Pero para generar estos productos necesitabas primero un desarrollo, una evolución, una diversificación de los productos básicos, pero que a su vez iba a ayudar a las nuevas innovaciones y que a su vez estos segundos productos transformados iban a ayudar a generar inversión y a cambiar y establecer nuevos procesos en la industria, ¿no? Principalmente en la industria maquiladora que conocemos hoy en día. Entonces todos estos procesos que se empezaron a dar generó que se convirtieran o se dieran ciudades industrializadas, que tenían o que son la meca de dar empleo, de generar inversión y de crear e impulsar el crecimiento y el desarrollo. Entonces se empezó a ver que en las zonas donde había industria, con innovación, con desarrollo, con crecimiento, con nuevos procesos, con nuevas formas administrativas, dentro de la misma dentro de la misma industria, generó entonces que mucha gente se fuera del campo a la ciudad. Entonces hubo una gran caravana, como la que estamos viendo. Incluso esta caravana, como ejemplo, son producto la caravana migrante que está sucediendo o que viene ya en estos momentos, está ahí en su marcha, que se dirige de Guatemala hacia la frontera con Estados Unidos. Este es un ejemplo de cómo la industrialización ha movido o ha cambiado o ha generado nuevos flujos migratorios. ¿Por qué? Porque es obvio que la población quiera salir de Centroamérica para irse a una metrópoli industrializada a conseguir trabajo. Y eso es obvio. Si la industrialización se hubiese dado en Centroamérica como se da en Estados Unidos, pues no tendrían por qué, no estuvieran moviéndose, ¿sí? Pero no se da. De hecho, esa es una gran crítica a la industrialización, que supuestamente los nuevos procesos y las nuevas industrias e innovaciones deberían de llegar y de producirse en la misma forma como se produce en los países centrales y no en la periferia. ¿Qué sucede entonces? Los países de la periferia esperan a que los países del centro presten o ayuden con la innovación para nosotros poder comprarla, rentarla, ¿sí? O copiarla, como lo hacen los chinos, y de ahí generar una revolución industrial o un crecimiento industrial interno que te permite entonces emplear a tu gente y distribuir el ingreso. Esa es la intención y eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la Gran Bretaña hacia 1760, porque se da un boom en el incremento del empleo, se da un boom en producción de productos diversificados y también diversificación de los servicios básicos, y se genera, como les decía, un incremento de empleos, y al incrementarse los empleos, pues se puede recaudar impuestos gracias al fisco, y una vez que se obtienen ingresos gracias al fisco, pues el Estado benefactor puede ayudar a cumplir los derechos universales, porque esa es la dinámica, la intención, recabarle el impuesto por los mismos empleos que se generan gracias en este caso, la revolución industrial, y con eso recaudo impuestos que te permiten a su vez redistribuirlos de manera tal que esa distribución, o no nomás dar dinero, sino distribución que te ayude de la riqueza, que te ayude a garantizar los derechos individuales, como poner hospitales para garantizar el derecho a salud, poner escuelas para garantizar el derecho a educación, etcétera, 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 hospitales, etcétera, entre otro tipo de cosas. Entonces, de esa manera el Estado benefactor también se vio beneficiado, ¿no? por la industrialización. Entonces, el proceso de globalización económica se impulsa gracias a estos procesos industriales, estas revoluciones industriales. Y Ferrer, el 98, dice, nos plantea como primer modelo de integración económica mundial el llevado a cabo hace aproximadamente 500 años, entre Portugal y España, y tiempo después los acuerdos alcanzados por Gran Bretaña, Holanda y Francia, a los cuales se les reconocen como los primeros acuerdos de alcance internacional antes de que se dé un boom, o sea, una revolución industrial como la primera en 1760, existen antecedentes de acercamiento económico. ¿Cuáles fueron los primeros acercamientos económicos entre los estados? Y que dijo, bueno, y que demostró el sistema internacional, se está cooperando. Lo que se vio, lo que se observó, es que empezaron a hacer primeramente los países europeos, como siempre, innovando, la triple alianza. La triple alianza es Gran Bretaña, Holanda y Francia,
que estos intentaron, antes de incluso invadir y obtener el Nuevo Mundo, y descubrir el Nuevo Mundo, generaron una unión que te iba a permitir una migración sencilla, pero más que nada no una migración de personas, sino un transporte de mercancía de forma más sencilla. O sea que la mercancía que se necesitaba en cualquiera de estos tres países, entre ellos, iba a circular de una forma muy fácil. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se reduce el impuesto. Se entiende que hay una gran estrecha relación entre los países, que son codependientes unos de ellos, que son interdependientes. Interdependientes significa que en este caso, en la triple alianza, que Gran Bretaña necesita de Holanda para producir algo. Y a su vez Holanda necesita de Gran Bretaña y de Francia para producir algo, Holanda por su parte. Y por el otro lado, Francia también requiere de productos provenientes de la Gran Bretaña y de Holanda, ¿no? Para generar o alguna cosa, incluso realizar alguna política, una política global, ¿eh? Pero bueno, estas fueron las primeras actividades o acciones internacionales que demostraron que los países podían unificarse, ¿no? Y aquí dice entre Portugal y España también hace 500 años, porque estos, dice aquí, generaron el Tratado de Ayllón de 1411 a 1435, donde se resuelve temporalmente la disputa de las Islas Canarias. ¿Cuál era la estrategia entre Portugal y España? Repartirse el mar y ciertas islas para poder fluir o sus barcos navegar para descubrir el nuevo mundo, y además generar la línea de transporte sin necesidad de problemas o estarle pagando impuestos de un país a otro. Entonces se distribuían por ahí estos acuerdos de 1954, dividir el Atlántico, la Bula Inter 1493. Todo esto era sobre dominios de territorio y más que nada dominios de navegación para el comercio internacional. De ahí fueron las primeras negociaciones de comercio internacional que generó una integración entre los países, ¿no? Y de ahí se viene hasta 1760, cuando se viene la primera industrialización, o sea, la primera revolución industrial, que como ya saben se inició en el Reino Unido, en Inglaterra, en la segunda mitad de este siglo, como ya lo mencioné, 1760, y en las décadas de 1830 y 1840 se detiene un tanto ahí. Las innovaciones de esta primera revolución se extendieron por Europa 20 años más, 1860, 1800, incluso dicen que hasta 1880 ya se tenían las innovaciones que se generaron gracias a los principales países o el principal país, que era Reino Unido. Entonces estamos hablando de que hacia 1760 se da una boom de la revolución del crecimiento industrial en el Reino Unido. Lo que el Reino Unido hace es ayudarse con los estados europeos para ayudarle a proveerle a estos de manera generosa y sin egoísmo, ya hacia 1760, innovaciones que la misma revolución industrial había generado en el Reino Unido. O sea, mejoraron los procesos de manufactura, mejoraron los procesos administrativos de la empresa privada, mejoraron la distribución del ingreso de forma privada y de forma pública. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues le dijeron al Reino Unido: observen los demás estados estas innovaciones, también además tecnología, observen estas innovaciones, queremos y estamos dispuestos a colaborar con ustedes para que también las tengan, ¿no? Entonces, de 1760 hasta 1850, 1840, se obtiene todo lo avanzado por la industrialización en el Reino Unido hacia los demás países en Europa. Esta expansión se produjo de una manera muy desigual. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que nos pasa a nosotros con Estados Unidos. A pesar de estar pegados y ser los socios principales, lo que ha generado y lo que ha producido es que al final de cuentas no tenemos las innovaciones que ellos tienen. No tenemos la ventaja que ellos tienen. Por ejemplo, la pandemia ha demostrado ser una acción donde México no tiene las herramientas necesarias para generar una vacuna como lo está haciendo Estados Unidos, cuando debería supuestamente en el proceso de globalización económico decirnos a nosotros: saben que Estados Unidos también está generando la vacuna y es probable que ya vaya a tener más rápido que México, pero se lo vamos a también ayudar a decirle a México cómo hacerla para que él empiece a generarla. Sí hay cooperación por ahí, pero va a ser muy difícil, ¿no? Es obvio que primero lo va a obtener Estados Unidos y van a distribuir la vacuna ahí, y ya después tal vez
nosotros la consigamos por otro lado o la generemos aquí, o con colaboración de Estados Unidos se desarrolle también aquí, pero eso es lo desigual, que nosotros, por ser obviamente países de la periferia, no desarrollados como ellos, no vamos a tener los beneficios de una vacuna tan rápido como Estados Unidos, ¿no? Y así se extendieron las innovaciones y el desarrollo que prometió la revolución industrial en el Reino Unido, pues en los países europeos. Después viene el periodo comprendido entre los años 1870 y 1940, donde se dice que es un periodo del nacimiento de una nueva economía, a la que le llaman economía moderna. A lo que se cita, o lo que se sabe o se lee mucho después de 1870 o 1880, es que se da esto o se entiende bien y consolida la idea del liberalismo económico, o sea, el laissez-faire, el dejar ser, dejar pasar. Esto significaba que el Estado debería tener menos presencia, ¿sí?, en la dinámica del mercado, o sea, no controlar el mercado, el Estado. Y así le llamaban liberalismo. No obstante, hacia 1914, ¿sí?, el Estado vuelve a estar muy presente en la economía. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, este periodo que te dice aquí es otra oleada de la globalización, otra etapa de la globalización económica, pero podemos decir que dentro de esa oleada de la globalización económica de 1870 a 1914 se da la segunda revolución industrial, precedida principalmente por Estados Unidos, Japón, un tanto Alemania, Rusia e Italia, ¿sí? Y más que nada el mejor prototipo o el mejor ejemplo de esa revolución industrial fueron los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, tenemos una nueva etapa, una nueva generación o un nuevo momento de la globalización económica, pero dentro de ese momento de la globalización económica se da la segunda industrialización. O sea, cambia de etapa, pero también se da esa segunda industrialización que marca la nueva etapa, pero esta se detiene hacia 1914 y ese desarrollo industrial o esa globalización económica se sigue dando. O sea, no se detiene las relaciones económicas en el mundo. La que dejó de entenderse y comprenderse fue la revolución industrial. Aunque algunos dicen que la que se modernizó a partir de 1914 fue la industria militar, ¿no? El modelo industrial militar, que fue el que se desarrolló más y creció más. Pues así se da, 1870 a 1940, esta nueva etapa de la globalización industrial. Y va incluso, dice, más allá, acotando este primer ciclo moderno de la globalización, Comín, al que él llama la primera globalización, situándola entre los años 1870 y 1914. Él le llama primera globalización, este autor. No obstante, ya hay otros momentos de la globalización. Recuerden el momento, algunos dicen que ese otro momento se dio cuando se da la primera revolución industrial en 1760, ¿sí?, caracterizado fundamentalmente por el nacimiento de un proceso de convergencia entre los Estados Unidos, los Estados europeos, Japón y Estados Unidos. Son los nuevos líderes, ¿sí?, de la revolución industrial, y ya no uno solo como lo fue en la primera revolución industrial, o relaciones, la globalización económica interdependiente que hizo la Gran Bretaña, ¿no?, en 1700, de la primera revolución industrial, ¿no? El nacimiento de un proceso de convergencia dentro de estos tres países que mencioné, motivado principalmente por el desarrollo económico de estos países producto de la segunda industrialización, ¿sí? O sea, hace que se da la segunda etapa de globalización económica y en ese mismo momento se da una segunda revolución industrial, van de la mano, ¿sí? No obstante, toda la etapa de la globalización económica sigue hasta 1940 y la otra revolución industrial, o la misma y segunda revolución industrial que se da, que empieza también en 1870, termina en 1914. Dice, este nuevo modelo se caracterizó por cambios en las formas organizativas, cómo organizar a la industria. Por ejemplo, ahora conocemos los clústeres empresariales, que es un grupo de empresas que tienen un mismo ramo o una misma idea. Por ejemplo, el clúster de la empresa dedicada a la televisión, de ensamblaje de televisión, entonces es un clúster de ese tipo, ¿no? Cambiaron esas nuevas formas de organizarse, pues se empezaron a generar, por ejemplo, clústeres, nuevas políticas y pautas industriales, nuevos inventos y la aparición de nuevos sectores industriales básicos. Se dio un incremento también de lo que ya mencioné de la primera revolución industrial,
O sea, la generación y la producción de metales más básicos, por ejemplo, para ser procesados y llevarlos a una segunda etapa que me permitiera, por ejemplo, generar algún tanque de guerra o algún armamento. Con todo, dice, Inglaterra fue quedando desfasada en su proceso de industrialización, siendo pronto superada por Estados Unidos. Fue el Reino Unido el que empezó con el proceso de industrialización, revolución industrial, en la primera industrialización, y en esta segunda revolución industrial, el nuevo líder fue Estados Unidos, desfasando todo, o el mismo crecimiento que tenía el Reino Unido hacia 1760, ¿no? Que lo obtuvo hasta 1850, 1840. ¿Qué sectores básicos nos referimos que se incrementaron las actividades y producción? Pues la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, entre otros, y principalmente estas tres iniciales que te ayudan a generar todo este producto básico para generar un producto derivado, un segundo producto. El periodo comprendido fundamentalmente entre los años 45 al 73, esta es otra etapa muy importante. En el 40-45 se detiene la segunda etapa de la economía globalizadora. En 1914 se detiene la revolución industrial, que yo creo siguió otro tipo de revolución industrial en el tema militar. Esa es la que se dio. Y en el 45 en adelante fue otra dinámica. Mientras del 1914 a 1945 el Estado estaba muy presente en la economía. ¿Cómo es que estaba presente? Pues como había guerra, el Estado se encargó de controlar un tanto la economía. ¿Cómo lo hizo? Sacó, por ejemplo, políticas de inversión, políticas que incentivaban a las empresas que se dedicaban a la milicia, facilitaba la producción de este tipo de empresas y de material militar para abastecerse a la guerra. ¿Y qué es lo que generó? Pues a meterse en la economía y motivar a todos y decirles a todos, ¿saben qué? Ahorita la prioridad es hacer o invertir en la industria del metal, porque queremos hacer armas o hacer pistolas o hacer balas, y esto va a ser. Entonces, lo que sucedió ahí es que en el 14 a 1945 el Estado estaba muy presente porque a él le preocupaba y se esforzaba porque la industria militar produjera. Esa era una política de Estado, ¿no? Casi la política de Estado, inmiscuirse en el mercado, preocupándote para que para la industria militar pues creciera y se desarrollara y me garantizara a mí el abastecimiento a la milicia, ¿no? Entonces, hasta 1945, después del 45 viene el periodo de la Guerra Fría entre las comunistas y Estados Unidos, y viene ahí también nuevas dinámicas de cooperación. ¿Cuáles son esas nuevas dinámicas? Después del 45 el Estado dice, bueno, ya no tengo que estar tan presente en el mercado, voy a tanto liberalizar, pero no tanto. Va a haber otro momento más adelante, después de los 70, del 73, donde de plano el Estado dice, ya no quiero controlar absolutamente nada del Estado, ahí peleense ustedes como puedan, empresas privadas. Pero antes, del 45 al 73, mientras estaba en la Guerra Fría, se dio una nueva dinámica de cooperación en la globalización económica. Vienen a surgir, ¿sí? Los organismos internacionales que permiten ahora a los estados cooperar. Son como los mediadores, las instituciones, actores mediadores a nivel internacional que facilitaron el acercamiento entre los estados para obviamente depender más uno del otro. O sea, no se hicieron dependencias o instituciones para que los estados no dependieran uno del otro, todo lo contrario. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial después de 45, pero se creó para que se estrecharan más los lazos económicos entre los estados. Ahí fue otro momento importante de la globalización económica. Y por una parte importante dice expansión de comercio, que es lo que estaba diciendo, de manufacturas, todo acompañado de una propuesta de régimen económico global desarrollada por una serie de acuerdos, entre ellos la conferencia de Bretton Woods. La conferencia de Bretton Woods fue una propuesta de los Estados Unidos para sacar nuevas instituciones financieras internacionales, las cuales iban a ayudar económicamente principalmente a los países destruidos. Para eso se sacó, ¿sí? Que estableció el Fondo Monetario Internacional y luego el Banco Mundial. El FMI y el Banco Mundial, principales instituciones que iban a ayudar a la reconstrucción de los países. Y también sacaron por ahí como otra institución, aparte de esta, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, si no mal recuerdo, que es la institución financiera por excelencia o especialista o que se iba a dedicar a dar préstamos internacionales a los países destruidos,
Todo esto porque Estados Unidos ya hizo un plan Marshall. El plan Marshall, que era esa ayuda económica a los países europeos destruidos después del 45, y la institución encargada, no solo el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la institución financiera especializada en esa ayuda o que se iba a especializar en esa ayuda, pues iba a ser esta institución de reconstrucción y fomento. Dice en el periodo de los 80, después cuando se llega a 1973 y llegan la década de los 80, se da esta nueva forma de cooperar después del 45 con las instituciones que les mencioné. En el 61, por ejemplo, está la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que es otra institución que lo que impulsa es la cooperación multilateral, o sea, de dos o más estados, y no solo entre ellos, sino con instituciones internacionales. Entonces se da del 45 al 73 ese tipo de cooperación, no, pero no obstante estaba el pleito entre los comunistas y los capitalistas por la forma económica de hacer las cosas, y en eso estaba la guerra, hasta que llega 1970 y tantos, 1980, y Ronald Reagan, como se había mencionado, el presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primer ministra mujer del Reino Unido, y Ronald Reagan de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, dijeron ahora, pues bueno, ahora el Estado no va a meter absolutamente nada a la mano en el mercado. El mercado se va a regular por sí mismo. Y lo que voy a hacer a nivel internacional es que todos los estados promuevan esta forma económica de hacer las cosas, donde el Estado se lave las manos, yo no tengo nada que ver, y que solito el mercado y las empresas privadas hagan lo que tenga que hacer para producir y ganar y hacer crecer la economía. Nos hemos dado cuenta que ese lo llamaron proceso neoliberal, y este proceso neoliberal, al final de cuentas, fue muy criticado porque hizo a algunos ricos, y a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Que al final de cuentas te dicen, te dieron empleo, pero ese empleo no sigue pasando en México, por ejemplo, de 1200, 1300 y trabajas en una maquinadora. Entonces, ¿qué tanta riqueza distribuiste? Pues no mucha, dicen por ahí, ¿no? También este neoliberalismo lo que fomentó es incremento en esas transferencias monetarias, en esas dinámicas del comercio internacional, principalmente con rebajas de aranceles. O si tú reduces el arancel, el producto entra y sale más fácil de tu frontera, de tu país. Recaudación de barreras, reducción de barreras o readecuación de barreras no arancelarias. Todo esto con el fin de reducir el impuesto, el arancel. Alta expansión y movimiento de capitales, IVA al aumento e incremento de los capitales, y una importante tendencia a la estandarización de los modelos económicos aplicables. Esto significa sacar muchos indicadores económicos para sacar política económica. Entonces, es cuando empezaron a asociar, pues cuando hacemos política económica, siempre tenemos que recordar los números, ¿sí? Y estos son los números indicadores que me van a ayudar a impulsar el crecimiento económico. Y ahí se va a dar más globalización económica, la globalización económica, que es estrechar más lazos entre más países y ser interdependientes entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el momento donde el neoliberalismo, el capitalismo junto con el neoliberalismo, que es la política internacional, triunfan y se consolidan? Después de 1989, como les había mencionado, con la caída del muro de Berlín, y en el 91 con la disolución de la Unión Soviética, donde era el país que estaba dentro de sus fronteras, tenía otros países que los había él convertido en comunistas, donde ya saben, ¿no? No había diferencia de clases, toda la distribución de ingreso por igual, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo comunista de hacer las cosas desaparece y se consolida el sistema capitalista. Entonces, de 1980 se da otro, o 89, 90 en adelante se da otro momento de la globalización. Ese es el momento de que más se habla. Muchos dicen, la globalización empezó en el 89. Pues a lo mejor, como concepto, pero en realidad ya venían otras oleadas de globalización, y en este caso la globalización económica importante para nosotros fue desde 1400, 1500, ¿no? Y la segunda momento de globalización fue en 1890, 1870, o 1790 con la primera revolución industrial en el Reino Unido, 1760, o en 1880, 1870 se da el tercer momento de globalización económica con la segunda revolución industrial, y hasta este otro momento, 1990, otro momento de globalización económica o globalización en general, con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, ¿no? Donde desaparece de plano el comunismo.
Esos son los momentos de la globalización económica, la relación que guarda con las revoluciones industriales. Se puede decir que las revoluciones industriales fueron ese impulso que permitió que la globalización económica se consolidara. La globalización económica, que es un incremento de la relación entre los estados y las instituciones y todos los actores en tema económico a nivel internacional y ser interdependientes uno de otro. Entonces, en 1990 sucede eso y se consolida la globalización económica y ya se dan estos nuevos procesos que conocemos hoy en día, ¿no? Desde 1990 hasta la actualidad es un proceso que tiene más o menos las mismas características. Ya en el 1990 donde está el neoliberalismo, pues, ¿no? Consolidado. Un ejemplo de ello fue el Telecán de 1994 en México, ¿no? Que fue el producto de política neoliberal en la región latinoamericana. Jiménez en 2009 dice, postula que en el último cuarto del siglo XX, enlazando con los cambios del siglo XXI, o sea, lo que sucede a partir del 2000, que aguarda una relación con 1990, se observa que una economía mundial más integrada y cambiante, con directrices estatales más bien en retirada, o sea, cada vez una menor presencia, ¿sí?, de la política económica, del Estado en la política económica, ¿no? Al menos hasta el año 2008, dice. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de la crisis económica en Estados Unidos, como que entra al rescate otra vez el estado del mercado y hace acto de presencia porque está en crisis. Planteado fundamentalmente sobre la base del desarrollo tecnológico que refuerza el liderazgo de economías aventajadas. La característica que siempre se dio o de la que siempre se habló para decir yo soy una economía desarrollada después de 1990, es decir, yo tengo el mejor desarrollo económico y las mejores innovaciones. Y aún así, como Estado, no estoy presente en el mercado. Pero se vino la crisis del 2009 y dijo, bueno, está bien, ahí voy otra vez al mercado. Pero irónicamente lo voy a hacer para ayudarlos a salir de la crisis. Y eso es lo que critican mucho. Bueno, el neoliberalismo le dijo al Estado, no estés presente en el mercado, está bien. Pero tú sabes que si no estás presente, el empresario es egoísta, la empresa privada es egoísta y van a ir a crisis. Y al final de cuentas vas a aparecer otra vez Estado en el mercado para salvar la economía, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y hasta creo que termina. Esos son los momentos de la globalización económica. Si tienen dudas o preguntas en el video, ponen ahí su confirmado de que lo vieron o alguna duda o pregunta para que tengan la asistencia de la clase de hoy martes y una vez que realicen la actividad tengan la asistencia de la clase del día miércoles, compañeros. Dudas ya saben ahí en el foro, aquí en el post o en el mismo Blackboard o a mi correo. Nos vemos, compañeros, hasta luego.